Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio 168 del poderoso podcast Comicase, transmitiendo desde la Ciudad de México y hasta Pelotes, Brasil. Por ahí está el señor Waco. Bienvenido, señor. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Waco. Y Beto Calvo también ya está listo acá. Hola, ¿qué tal? Hoy lo escuchamos muy bien, ¿eh? Fuerte y claro. Gracias a todos los que nos siguen poco a poco sumándose a nuestros escuchas en las distintas plataformas. iVoox, en YouTube, ahí en el canal con Waco, en Spotify. Recuerden que en Spotify estamos en nueva cuenta, nos encuentran como Podcast Comicase, en ese orden, Podcast Comicase, porque nuestra primera cuenta, que está ahí todavía un poco atorada, es Comicase Podcast, importante. Igualmente, para aquellos que de repente nos perdieron la pista en iTunes o Apple Podcasts, tienen que buscarnos otra vez, pero con el nombre de Podcast Comicase en ese orden, porque si no, pues se van a quedar con los episodios de hace como 3 meses más o menos, si no es que es un poquito más. Está así muy papita, ahí estamos ya muy presentes y cada semana con episodio nuevo. Muchas gracias a los que se van sumando, como decíamos, hace poco, más bien poco a poquito. Hoy vamos a platicar, como ya lo vieron al momento de darle play a este episodio, de esta, pues, muy bonita, ya veremos qué les pareció a cada uno de ustedes, miniserie de Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky y Mark Bagley, una combinación pues ganadora por donde quieran verle, dos creativos muy populares y muy queridos por los lectores de Marvel. Antes de arrancar tal cual con la miniserie, también gracias a los que nos dejaron sus comentarios, los vamos a estar leyendo en un ratito más para saber qué les pareció esta mini, que tiene como mes y medio más o menos que salió en español. Ya lo pueden conseguir en su tienda de cómics favorita con su voceador favorito. Recuerden apoyar a los puestos de revistas, es importante. La pueden conseguir, como decíamos, por parte de Smash. Me gustaría, Beto, ¿nos podrías dar un poquito de contexto, sobre todo de Chip Zdarsky? Él vino ya alguna ocasión a México. Bagley acaba de venir hace poco, el año pasado, bueno, 2020 más bien, vino por primera vez, creo, a la Mole. No sé si en los 90 habrá venido alguna MESIF. Me imagino que sí, creo que sí, pero era su segunda visita. De Chip Zdarsky, yo solamente he leído un poco de Sex Criminals, el primer tomo. Aquí en casa nomás tenemos un par de TPBs de Sex Criminals y creo que es a lo único que le he entrado, pero sé que tiene material bastante bueno. Por ahí nos recomendaban mucho leer Daredevil. De Chip, más o menos, ¿de dónde viene o qué tanto trabajo tiene ya en el área de cómics? Pues bastante. Él empezó escribiendo Y es un escritor reseñas joven, ¿no? pues O relativamente tragaños. hablando. O sea, depende. Para ti, ¿qué es joven? Contemporáneo. No, ¿Contemporáneo de quién? ¿de quién? De nosotros. Súper jovenazos. Dices que ya tiene un buen rato de experiencia en la industria. Digo, si dices que es joven, pues gracias, porque es más o menos de mi edad. Pero Polluelo sí, ya apenas. tiene algún tiempo trabajando en la industria. Él empezó escribiendo reseñas de películas, después de libros y cómics para un periódico canadiense. De hecho, Chip Zdarsky es un seudónimo, él se llama Steve Murray. Y de paso por los cómics, pues ya tiene una carrera larga, eso de que nada más has leído sus ex criminals. Conociendo tus filias, me sorprende que nada más le hayas entrado a lo que tenía sex en el título. Digo, no, el me sorprendes con todo el sarcasmo del mundo, obviamente, pero sí es un artista que ya tiene material publicado en varias editoriales, y Sex Criminals es una de sus series más longevas, uno de sus trabajos más notorios en lo que se refiere a cómic de autor. Pero por ejemplo del lado de Marvel, que es donde probablemente de mucho de su material más popular, escribió una serie de Star-Lord, escribió Howard the Duck, y escribió algunos números de Marvel Twin Warcross y todas las series de él, son como 10 o 12 números, y escribió también Los Invaders, y actualmente es el escritor de Daredevil, además de que hace un par de años escribía la segunda serie de Spider-Man. Él era el colaborador de Adam Kubert
el Cierto. Spectacular Spider-Man, mientras Slott seguía todavía al frente de Amazing. Entonces, pues así como que digas que de bajo perfil y no lo conozco, pues no, más bien eso habla mal de tus hábitos de lectura, Jorge. No, pero yo no dije que no lo conociera, yo dije que yo he leído poco de él. Por eso yo estoy criticando tus hábitos de lectura, no tu Estás, conocimiento de su deberías, carrera. deberías más bien criticar mi ingreso mensual. Si no es por falta de Pero ganas. sigue comprando variantes de Alex Ross. No, no le entro, fíjate, hasta eso. No, ya tiene un ratillo que lamentablemente no, no gastamos como quisiéramos en cómics. Pero pues ya habrá mejores épocas seguramente. Pero sobre todo lo que me llama la atención, yo creo que de todo lo que mencionas de él es, yo creo que Daredevil, a ese lo voy a tratar de dar seguimiento. Y pues seguirle la pista a lo que hizo en Sex Criminals. Comentas que todavía sigue publicándose, Six Criminals, no sé si ya apareció el último número. pero ya Eh, están las últimas. Ajá, está por terminar. Ok. Porque creo que apareció el número que es el final de la historia y falta el último, que es una especie de coda, epílogo, que es algo bastante común con algunas de estas series de autor, que terminan, cierran la historia y el último número es así como nada más atar algunos cabos sueltos por ahí. Me parece que eso es lo único que falta. Según yo, ese estaba programado, si no mal recuerdo, para agosto, entonces debe estar por salir. Aquí lo sacó Camite, si no me equivoco, ¿no? No sé si No están tengo idea, yo al no leo tanto. cómics traducidos. Ya sé que tú no apoyas a la industria de la traducción, Beto. No, sí le apoyo, pero no me pagan lo suficiente como para devolverles el dinero. Vamos a ver rápidamente. Camite Sex Criminals, por si están interesados en conseguirlo a un precio más accesible, seguramente que en su versión en inglés, sí, efectivamente, camite.com.mx, ahí pueden conseguir los librillos o grapas. La verdad no me acuerdo bien en qué formato salió. Esperemos que lo estén haciendo bien y no sea uno de esos pues salieron 3 tomos y tiene 5 años que no sale el cuarto. Bueno, yo creo que sí no ha salido en un rato, pero en su momento sí, creo que sí Entonces salieron algunos vamos a tomos. apoyarlos para que nos dejen colgados. Para que le entren y si les gusta, ya se encarreran y leen lo que falta en inglés. O no, como deseen ustedes. Ustedes tienen la libertad. La última palabra. La palabra la tiene usted. Oye, tú, Waco, sabemos que por su parte, pues lo has comentado en otros episodios, el Spider-Man de Mark Bagley es tu Spider-Man, el que te tocó de chavito, con el que te tocó ir creciendo, por decir así, ¿no? Pues ya no estaba tan chavito, pero sí yo me aventé, creo que es la única colección que tengo así completa de los runs, digamos, largos de cualquier serie de cómics. Ultimate Spider-Man la tengo Ultimate. completa, Ok. ajá. Y sí fue el cómic que me tocó ver como desde su nacimiento. Igual empecé a leer por esa época lo que salió de Ultimate. Fantastic Four no me gustó. Ultimate X-Men tengo los primeros números, tampoco me fascinó. Ultimates, sí, 1, 2 y 3, de hecho, pero tampoco fueron tantos números. Y Ultimate Spider-Man, si no me equivoco, a lo mejor Beto sabrá el dato, creo que tiene algo así como un récord de la dupla que más tiempo ha dibujado Spider-Man, que, bueno, no dibujado, sino ha hecho Un Spider-Man título en el dibujo Mark Bagley y en el guión Brian Michael Bendis. Más que de Spider-Man es en Marvel, de Marvel. porque Ah, ok. el récord de un equipo creativo para una serie en los 102 números de Lee Kirby en los Fantastic Four. Ujú. Y cuando se dan cuenta que llevan para 100, pues básicamente se amarraron con contrato a Bagley nada más para que Bendis pudiera decir que tenía el récord. Sí, porque Ultimate Spider-Man después continuó ya con otro dibujante, creo que fue Stuart Immonen, tal vez, el que entró en un rato y cuando ya entró la época, digamos, de Miles Morales, cuando hubo ese cambio, como esa estafeta, ese pase de estafeta, ahí ya cambiaron creo que a David Lafuente y ya posteriormente Sara Pichelli. Entonces, sí, por muchísimo tiempo que hubo una pausa, por lo menos aquí en México, porque justo le tocó el momento en el que Editorial Vid pierde los derechos de Marvel, o bueno, más bien los deja de Marvel y DC porque casi desaparece, y los toma Editorial Televisa. En ese cacho, cuando lo anunció Editorial Televisa, no fue de sus primeras series publicadas. Deciden retomarlo, pero estaban entre que si lo volvían a empezar desde el número 1
o retomaban en donde se había quedado Editorial Vid, que fue lo que hicieron. Aunque aquí no recuerdo qué número era, pero salió como un número 1 de Editorial Televisa. No tomaron la numeración anterior, pero sí es tal cual en donde se habían quedado. Y pues sí, prácticamente puedo decir que el Spider-Man de Mark Bagley es mi Spider-Man. No solo por Ultimate, sino también porque cuando dibujaba Spider-Man en sus runs normales, llegué a leer varios de esos cómics porque eran de los que me prestaba Ángel, mi primo, a quien le mando saludos. Nuestro Ant-Man de Región 4, a quien apreciamos muchísimo, por cierto. De nuestro Paul Rudd. Que fue su cumpleaños la semana pasada, así es que le mandamos abrazo también. Al galán. Oye, y ¿qué otras, por el lado de Bagley, qué hay de recomendable? Por ahí, obviamente siempre he sabido que los famosos Thunderbolts son muy buenos. En su momento muy, muy gustados, ¿no? También. ¿Vale la pena entrarle por ahí también a otros trabajos de Bagley? ¿O en qué nos podemos clavar un poquito para ahí en las cajas de cómic? ¿Qué vale la pena perseguir? ¿Quién le preguntas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Yo? No, que a quién le preguntas. Beto. Quería Pues que me es que recomendara. los Thunderbolts son tan buenos que hasta dibujados por Bagley funcionan. Justo el Conta McCoy, Héctor McCoy nos dejó un mensajito. Comentario diciendo que dice, denle su tecito de tila a Beto para que le baje 2 rayitas a su crítica al trabajo de Bagley. Ya le dije que yo lo voy a defender. y aprendo a dibujar caras en Bagley otros ángulos. No es un dibujante perfecto, pero es de mis favoritos. Es muy sólido en su narrativa, entonces no lo voy a criticar duramente, pero no me gustan sus rostros y las proporciones extrañas que le pone a la gente. Todos parecen adolescentes malnutridos. Por eso lo pusieron a dibujar Ultimate Spider-Man, porque ahí sí eran puros. Flaquito y ahí sí. Cabezón. Pero sí ves sus Thunderbolts y dices, no sé por qué hacen cuerpos tan raros. Es algo. Tiene muchas mañas en su dibujo que son las que a mí no me terminan de gustar. Entiendo que para mucha gente le guarda un cariño especial porque, sobre todo si empezaron a leer cómics en los años 90, principios de los 2000, pues sí les tocó que fue el primer artista de Spider-Man. Pero para mí que empecé a leer cómics de Spider-Man en 1982, yo la vez que había un cómic de Spider-Man estaba dibujado por Steve Ditko. Y eso fue porque era parte de una caja de casi 200 cómics que eran Steve Ditko, John Romita, Gil Kane y Ross Andru. Entonces no me vengan con que, es que le tengo cariño porque yo sí empecé con los pesos pesados. Pero cómics recomendables de él, hay varias opciones que puedes encontrar. Por ahí están los New Warriors, que fueron una creación de Tom DeFalco y Ron Frenz en las páginas de Thor. Pero cuando les dieron su serie regular, la serie regular la hacían Fabián Icieza y Mark Bagley, al menos por los primeros 25 números. Ya después vino un cambio de dibujante. Y después, además de su etapa en Spider-Man, que pues sí es vistosón, le tocó dibujar una etapa en la que las historias no eran precisamente de lo mejor, así es de que tampoco es como para que salgan a cazar esos números. Los Thunderbolts de este proyecto lanzado en conjunto con Kurbise, que es una historia bastante buena, que ya mucho de su impacto se pierde con el paso del tiempo, porque lo que era el twist original de la serie, pues ya no es tal porque todo el mundo sabe quiénes eran los Thunderbolts, entonces se pierde un poquito el impacto, pero las historias se mantienen bastante bien. Y fuera de eso, pues ya mencionó Waco el Ultimate Spider-Man, que es tal vez su trabajo más longevo y por el que más le identifican muchos de los lectores, pero es alguien que tiene fama de ser muy rápido y yo a veces desearía que dedicara más tiempo a las páginas en lugar de trabajar a esa velocidad. Que por cierto, retomando lo de Waco, de esta cuestión como del Bagley, que es de una generación muy específica, al menos aquí en México, porque se publicaba con novedades. Según yo, ahí no nos tocó ver nada de Bagley, creo. Luego, este espacio, al final. A lo mejor, exacto. Luego esta temporada no muy larga de los cómics de Marvel Estados Unidos, pero publicados directamente aquí en México. Y después el número 1 del Hombre Araña, pero de Editorial Vid, es de Bagley. Me acuerdo que tiene este Red Skull aquí atrás y como que era como de esa cuestión de, se descubre la identidad de los papás de Peter, algo así.
No sé, se descubre el secreto de los El padres. secreto. Era el secreto de los padres revelado, que es cuando salió toda esta historia de que eran espías y Exacto. trabajaban para el Camaleón, que a su vez trabajaba para Calavera Roja. Insisto, no eran buenas historias, ni por asomo, pero Pero es con el sí. dibujante con el que entra con todo, ¿no? Un tiempo en Editorial Beat. Sí, es el lanzamiento en grande Exacto. de la serie cuando Bit se hace con los derechos y pues en ese momento fue cuando una generación de lectores entró a los cómics de Spider-Man. Entonces, se entiende, es como los que Es piensan que La entendible. muerte de Superman es un buen cómic, cuando pues no está ni O, o- cerquita de serlo, pero ese es algo que le tienes un cariño por el momento que representó para ti como lector. o el mismo cariño que es el que le tienen muchos fans mexicanos a Jorgens por Superman, ¿no? O sea, porque es Por cuando... eso, por La muerte de Superman. y lo mismo empezaron a salir estos tomos recopilatorios y era el que dibujaba más seguido. Entonces es tu Superman Que de en los realidad 90, ¿no? él hacía el layout y el de los finis es Brett Breeding. Brett Reading. Me parece curioso que a Breeding no le hagan mucho caso y le hagan fiestas a Jürgens, que nomás hacía siluetas. Pues vamos a darle, ya que dimos un poquillo ahí de contexto, ya nos dieron recomendaciones como de por dónde entrarle a ambos creativos, a Zdarsky, que bien decías que se llama, su nombre verdadero es Steve Murray. Steve Murray, y a Mark Bagley. Pues tal cual la miniserie es del 2019, 6 numerillos, pues, ¿cómo diríamos que se trata? Aquí una, es la historia del Hombre Araña, bueno, una historia alterna, ¿no? De qué habría pasado con el Hombre Araña si hubiera seguido combatiendo el crimen a lo largo de 5 décadas, 6 décadas, ¿son? 6 ¿Cómo van a décadas, ser ¿no? 6 décadas? 5, Ujú. ¿no? Y Es que no son décadas como tal, decenios. Di decenios, no décadas, no es lo mismo. decenios. Hoy no vamos a empujar, no vamos a ponerte al límite de la paciencia, Beto Calvo. Ya han dicho que te estás poniendo muy loco en los episodios. Yo no me pongo loco, pero no me hagan comentar cosas que no Decenios, valen la Beto. pena. Decenios eran. Oye, y Décadas son 10 años específicos, decenios cualquier periodo de 10 años. Esa es la dice, diferencia. pero dice los 50, los 60, no dicen en el decenio de 1950, No, en la pero década de los 50. en inglés, decenio y década se usa la misma palabra. Entonces, si vas a hacer la traducción, usa contexto. Ahí me toca, siempre tan adorable. Oye, amigo, vamos, es la historia de Peter, como mezclado con muchas cosas que ya te ha tocado leer a lo largo de los años y como regurgitado y te lo entregan de otra forma. Me gustó, está padre. ¿Qué tanto esta idea se parece o no, a otro título que ustedes han querido abordar aquí en el podcast? Todavía no se ha tocado, el Generations de Superman, Batman, Superman, Generation. Batman. ¿Es como la misma idea o nada que ver? Sí, sí, yo según yo es básicamente la misma idea. Sí y no. Porque aquí la idea era justamente, como le dice el título, es la historia de una vida. En Eh, aquel caso, ya es las generaciones de héroes, entonces ya terminas con los tataranietos de los personajes, entonces no es lo mismo. Que ahí alguien, yo recuerdo que en Comic Verso, cuando comenté esta serie, alguien me preguntó que, que qué tal funcionaba hacer algo similar con algún personaje de DC, y yo les decía que allá lo veo muy difícil, porque si algo caracteriza a Spider-Man que no puedes replicar en un cómic de DC es el Ujú, peso específico que tienen los personajes de apoyo. ujú. claro. O sea, el elenco de soporte de Spider-Man desde su origen ha sido una parte esencial de las historias. Y no hay un solo personaje en DC que tenga un elenco tan vasto y tan longevo. Porque puedes decirme, sí, Superman tiene un core de personajes secundarios. Más allá de Perry White, Lois Lane y Jimmy Olsen, no ha habido nadie que tenga una permanencia constante y un peso específico en la vida de Clark Kent. En el caso de Batman es peor, porque nada más son los sidekicks y Alfred. Tal vez el comisionado Gordon y el resto son intercambiables, van y vienen. Ujú, Alguien me ujú. decía, no, es que Batman sí tiene personajes igual de ricos. Yo la pregunta que le decía, ok, tiene personajes igual de ricos y tú crees que emocionalmente es una historia que te da para tanto, mencióname 5 novias de Batman. Vale. 5 novias que haya tenido Bruce Wayne. Porque yo te puedo decir de memoria 10 novias de Peter Parker.
Entonces creo que no hay ese punto de comparación porque es muy distinto. Entonces el hecho de que Spider-Man haya sido concebida como la historia de un adolescente promedio, creo que eso fue su gran éxito. Que cuando salió el cómic de Spider-Man, los adolescentes no eran protagonistas. Si tenías a los adolescentes eran los sidekicks. Estaba Bucky, estaba Robin, eventualmente aparecieron todos los sidekicks en DC que se convirtieron en los jóvenes titanes, pero fue la primera vez que tenías un adolescente que era el protagonista. Y además era alguien que tenía problemas de su vida cotidiana, no nada más estaba pensando en cómo tener a un supervillano, estaba pensando en tengo que acabar mi tarea de la escuela, tengo que estudiar para un examen, tengo que salir a cazar criminales y además vivo solo con mi tía y no tenemos dinero ni para pagar la renta. Entonces, esta combinación de problemas reales, de que era un héroe joven y demás, fue lo que hizo que se fuera un personaje tan distinto a todo lo que veías en cómics. La fórmula del muchacho adolescente que se convierte en héroe ha sido copiada e imitada a lo largo de los años con distintos niveles de éxito, desde el Blue Beetle de Jaime Reyes hasta Invincible. Todo el mundo tomó esa formulita de cómo lidiar con el adolescente, aprendiendo a lidiar sus poderes con responsabilidad, que era tomar el patrón de lo que hizo Spider-Man. Pero esa construcción del elenco secundario, que es en donde también siempre he usado como el punto de defensa de los que dicen, es que Stan Lee no hacía nada, Stan Lee fue el que creó a todo ese elenco. O sea, olvídate de que tuvo a grandes artistas trabajando al lado, Stan Lee fue el que le dio esa riqueza que emulaba una telenovela. Hay quien se ofende cuando lo dices, pero era la idea, tenías un drama constante en la vida de Peter Parker alrededor de lo que pasaba con los personajes a su alrededor. Entonces, todo eso lo que enriquece la historia y permite que cuando haces eso y dices la historia de una vida, no nada más es cómo va evolucionando el paso de los años, sino cómo cambia el mundo a su alrededor y el impacto que tienen tanto sus acciones como los cambios en el mundo en los personajes que lo rodean. Y justamente al leer este tomo, esta historia, es lo que de repente pensé, dije, ¿qué telenovelón es esta historia? Es como la canción de llorar, llorar y llorar, ¿no? Porque es así, no manches, otra vez ahora le pasó esto, o sea, ni siquiera en una realidad alterna. Pinche vida miserable, pero Que muchos, bastante padre, ¿eh? que muchos han sido cosas que han pasado en los cómics, o sea, Sí, también ese es el chiste. Leí ahorita en uno de los comentarios que está plagado de referencias de sí, historias que ya existen del Hombre Araña, claro. integradas, digamos, a una sola línea de tiempo, que probablemente si alguien que nunca ha leído, que no conoce la historia del Hombre Araña, va a disfrutar la historia, pero por otro lado, el que ubica todas esas situaciones que ya existieron, va a entender los guiños y va a decir, ah, están ajustando esto. Como a las más grandes o a las más famosas historias, ¿no? Del personaje. Ujú, ujú. Que si Craven, que si Secret Wars, Warren, ajá, los clones. los clones, Sí, eh, algunos de sobre todo lo que hicieron al dividirlo, esto que hicieron de marcarte los 50, los 60, los 70, era ponerte una historia memorable de cada época. No Ujú, necesariamente las más importantes, porque hay cosas que quedan fuera. No está la muerte de Jean the Wolf, por ejemplo, que las es más también taquilleras. las grandes historias del personaje, pero no había forma de que lo encajaras porque aparte cayó en una época en la que hubiera tenido que competir, por ejemplo, con la última casera de Craven, ujú. que ahí sí no había cómo ponerla por encima de eso. Pero sí, a fin de cuentas lo que hizo Zdarsky aquí es escribir una carta de amor a Spider-Man y la historia que tienen estos casi 60 años de existencia. De mis escenas favoritas, sin dar mucho spoiler, porque sabemos que hay mucha gente, así como habrá muchos que ya la pudieron leer en inglés, hay otros que de plano nomás no es lo suyo y tienen que esperarse a verla en español. Creo que es en el primer tomo, en el primer número, la escena con Flash pues en este como barecillo donde van a darle la despedida porque se Ujú. va a la guerra. A Vietnam. Esa sí, esa está bien buena. Bueno, no me esperaba. Esos diálogos me gustaron bastante. Que aparte es lo interesante de Spider-Man, que lo diferencia de muchos otros superhéroes, es que puedes tener un cómic de Spider-Man en el que Spider-Man salga una página o dos páginas, o a lo mejor no salga y la historia es buena por el entorno de los personajes, de los secundarios, como decía Beto, y de la misma vida de Peter Parker. Como es alguien con quien mucha gente nos podríamos identificar, sí te puedes visualizar en una situación como la que está viviendo, y eso lo vuelve interesante sin que tengas que presentar al héroe con las mallas golpeando supervillanos.
Y retomando algunos de los comentarios que nos han estado dejando en redes, vamos a ver qué tan de acuerdo estamos, si coincidimos con ellos. Yo les voy a aventar uno primero de Face, y Waco nos irá acompañando después también. Arturo Alarcón le pareció una historia increíble que cualquier fan del Trepamuros debe leer. Y además, el trabajo de Chip Zdarsky con Daredevil es buenísimo también. Muchas gracias, Arturo, por escucharnos y comentar. ¿Tú qué ves por ahí, Yo Waco? estoy en Twitter y Twitter. dice Bernardo Arteaga. Para los no tan conocedores de todos los detalles de la historia del Hombre Araña, es un lindo punto de entrada. Creo que lo hubiese disfrutado más conociendo todos los subtextos. Ojalá y ustedes los cubran en el programa, que es lo que platicábamos hace ratito. Y yo creo que, por ejemplo, no sé si lo habrías disfrutado más sabiendo, más bien yo creo que la bronca, si no los conoces, bueno, sí te doy la razón, Nacho, pero ¿Nacho? sí se llama Bernardo. Bernardo Arteaga. estoy leyendo el tweet de alguien más, es que se parece, se parece a otro, perdón, estoy leyendo el de Nacho Armpa, el Nacho Bueno, de una vez si quieres, leo el de Nacho Armpa. Armpa. Creo que para los fans de años del amistoso vecino es una gran historia para ver desde una perspectiva distintas las historias clásicas. Y para los nuevos en esto del cómic es una gran historia para comenzar porque no ocupas saber mucho de Spider-Man para disfrutarla. Ahí son como puntos distintos, ¿no? Justamente así de uno que dice, pues me habría gustado tener como esas lecturas para disfrutarlo más, y el otro así de, pues es que no necesitas mucho para disfrutarla. Creo que las dos son válidas, ¿no? Y yo creo que de cualquiera de las dos maneras la disfrutas. Es como ver una serie de televisión y leer el cómic, ¿no? Una serie que es adaptación de un cómic. Sobre todo las que son más fieles. Iba a poner de ejemplo Umbrella Academy, de que hablamos de eso la semana pasada, Sí, pero, claro. pero ahí sí tomó un camino muy diferente, pero a lo mejor, por ejemplo, The Boys, o incluso en películas, o cosas como El Señor de los Anillos, que leíste los libros y viste las películas. Son experiencias diferentes, pero que a cualquiera de las dos que le entres por primera vez, la vas a disfrutar. Aquí, o sea, yo conociendo la mayoría de los guiños que hicieron a historias clásicas del Hombre Araña, la disfruté mucho y sí traté como de ponerme en la situación de, vamos a suponer que yo no hubiera leído nunca nada del Hombre Araña, esta es una historia interesante. Ya después de enterarme que todas estas cosas eran guiños, hubiera estado como de, qué chido. Por cierto, de Es que guiños. más que con las adaptaciones, es lo que pasa con los easter eggs, ¿no? Si Ajá. la historia es buena, la vas a disfrutar. La historia está muy bien hecha. Entonces, más bien allá lo que pasa es que funciona en niveles. Si jamás has leído Spider-Man, la vas a entender a un nivel superficial y es una muy buena historia que te cubre 60 años de la vida de un héroe, de principio a fin. Y si no, nunca le has entrado a las historias, no te afecta, porque estás viendo todo eso por primera vez, pero contado de una forma interesante. Y si las conoces, te da un nuevo nivel de entendimiento de la historia y la disfrutas de una forma distinta. Entonces, ahí lo importante cuando haces esta clase de trabajo que referencia otras cosas es no perder de vista que va a haber gente que no entienda todas sus referencias. Entonces, lo primero es contar una buena historia, que aquí lo hace, y ya después enriquecer esa historia con los guiños al pasado, que es algo que también hace muy bien. O guiños a personajes de otros sellos editoriales, ¿no? Que hay uno chistosín. También. ¿No? El del letrero. Hay un protestante, no iba a decir que un protestante, pero eso ya sería meterme en cosas de religión, ¿verdad? No es protestante, es un, ¿qué diríamos? Pues si está protestando puede ser un protestante, aunque no sea de la Es que religión de hecho el término es correcto, Ajá. pero el uso hace que lo sientas extraño. Ajá. Exactamente. Y nos comenta Alex Elder, también en Twitter, es una gran historia bien narrada con un trazo de Bagley que sorprende por momentos, dice, aunque por momentos también siento que sigue los pasos de obras como Spider-Man Blue. No, ¿qué pasó? Si esto se le hizo un escritor bueno. Además el otro es claro, que odias a Jeff Leff, vi que tienes por ahí un... Pero Blue fue con Tim Sale. Sí, pero él es el artista. Por eso, el escritor es Jeff Leff. pero lo que decía Beto es que solamente funciona con Tim Sale, porque seguramente es idea de Tim Sale. Cierto, eso lo comentaba hace o sea, un episodio 2, ¿no? Ajá. Hasta la pregunta, ¿cuántos buenos cómics escritos por Jeff Lev he leído? Y ahora dime, ¿cuántos de esos no los dibujó Tim Sale? Y se te acabaron los dedos.
Iba a decir Fairy Tail o cosa, Fairy Quest, pero no, creo que tampoco. No. Este, Básicamente, si me hubieras dicho alguna burrada, como que su Batman Rush, te hubiera dejado de hablar. Pero Batman Rush. Arturo Alarcón ya nos comentó un poquito y nos quedan por ahí 3 saludillos más. Betty Guaco, ¿quieres aventarte uno? Por ahí está Rodrigo Castillo, comenta. También tenemos de Harrison y Rogelio Fortanet en Facebook. ¿Con cuál te vas? Yo estoy viendo los de Twitter. Entonces ya ahí se nos acabaron. Rodrigo Castillo, No me es gustó cierto. bastante. No ¿Hay es cierto. más? En Twitter tenemos uno de Franco Magno que dice ¿Qué dice? sí. Sí, porque la pregunta fue, ¿es esta una de las mejores historias del Hombre Araña en los últimos decenios? Y él dijo, sí. Rodrigo Castillo, un parco, sí, pero contundente, muy seguro. Franco Magno. Rodrigo Castillo le gustó bastante la historia, pero el arte le pareció algo extraño. Creo que el color, iba a decir que el color tiene sus detalles, pero nada que evitara disfrutar la historia y nos manda saludos. El arte le pareció algo extraño. Creo que sí, como decía Beto, sigue teniendo, pues ya va a estar bien difícil que cambie a estas alturas del partido su Nah, estilo. sí, no. Bagley, ¿no? Como que los 3/4 no es su fuerte, ¿no? ni los 3 Sí, cuartos ni el perfil. Y sí, ves que como que realmente siento que no, o sea, como que no mapea bien la simetría de los rostros. Entonces, como que los dibuja de cómo se acuerda, cómo se ven, de memoria, pero no los ubica de manera tridimensional en su mente y a la hora de dibujarlos. Y por eso muchas veces, como dice Beto, perfiles y los 3/4 se ven muy extraños. Por ejemplo, hay un perfil que me hizo muchísimo ruido en la estación de trenes, cuando que, por accidente Gwen le abre la camisa a Peter, que que Ujú. tiene parece... la escena de perfil, los dos frente a frente, con las telarañas en el fondo. Ajá. No reconoces a los personajes. Si no estuvieras leyendo la historia, no sabes a quién estás viendo. Yo hubo una que no supe si era Gwen o Mary Jane, que de perfil dije, caray, esa es la tía May, porque el tipo de rostro parecía el de una viejita. Dije, y eso es como que... No, pero díganme que estoy loco cuando les digo que las caras de Bailey están mal. Esa es mi gran queja con Bagley. Los rostros y la no tan grave, las proporciones de los cuerpos. Por ahí Pero vi ese que es mi repite problema con algunas él, no tomas, ningún ¿no? otro. Tiene esas Pero tomas como según muy eso es raras muy en las que normal. vemos a los personajes así como me están viendo a mí. Así. De repente Así. Pero eso hace contrapicados, tomas holandesas y demás, Sí, lo utilizando que como pasa película pero europea. la misma toma 2 páginas después, muy chistoso, pero me digo, tiene muy muchas, disfrutables. tiene muchas tomas que son en picada, cuya perspectiva pareciera ser un isométrico. Voy a tratar de hacer una explicación rápida. La perspectiva puede tener 3 puntos de fuga, porque son los 3 ejes, X, Y, Z, ¿no? Digamos, ancho, alto y profundidad. El isométrico significa igualdad de medidas, es decir, han visto estas ilustraciones. Voy a poner un ejemplo aquí para YouTube y los de solo audio, pues googleenlo. Estas ilustraciones que las líneas que van hacia la perspectiva, hacia la profundidad, no van hacia un solo punto, sino que son paralelas. Entonces, los cubitos es como de videojuego vintage, más o menos, que no hay puntos de fuga como tal. Tiende a ser ese tipo de escenas en donde sí vemos una perspectiva, pero no van a los puntos de fuga, pero lo que le cuesta trabajo es ubicar a los personajes, o sea, todo lo que son objetos, los edificios, interiores, muebles, etcétera, están bien, pero le cuesta trabajo ubicar al personaje en esa perspectiva. Entonces pareciera como que el personaje está ahí, pero está como chueco, como con un hombro arriba y otro abajo, o está inclinado hacia otra dirección. Y eso es lo que creo que se ve un poquito raro, pero pues vaya. Y lo hace mucho, que le funciona en el entorno a nivel narrativo, pero sí se ven raros los personajes normalmente en esas perspectivas. Creo que nos quedaba otro comentario por aquí. Harry Sen no lo ha podido leer todavía, pero está seguro de que nuestros puntos de vista, dice, le darán una idea de qué tal está Ah, este sí, tomo. léelo. Sí, léelo. Chécalo. No sé en cuánto está ahorita en inglés. Creo que son 2 TPBs, ¿verdad? Me parece. ¿O uno? Son Ahorita dos. check. Son dos Son TPBs. 2 impresos, dices. Ajá.
Y aparte está, digo, la versión única en español. Pues checa ahí cómo está el presupuesto y aviéntate como Gordon Tobogán, buen Harrison. Y Rogelio Fortaner dice que una gran historia y nos manda también saludillos. Ahorita checamos si dejaron algún comentario en Instagram. Algunos como cositas que no echen a perder la historia, que podamos darles como ahí como de carnada, como de botanita para que se avienten a leerlo, ¿no? O sea, que podemos ver como pues el futuro o de varios personajes, bueno, un posible futuro o una posible otra realidad, ¿no? Ver a Peter trabajando con Reed Richards, ¿no? Ahí tienen un pique, ahí se avientan un tirillo ahí, que de repente es medio grosero el Peter en varias ocasiones. Va perdiendo ahí la chaveta de tanta cosa mala que le pasa en la vida. No vemos, por ejemplo, ahora sí que a la tía May como es como tal vez esa parte se me hizo un poquito más dura, como en el buen sentido, digo. De cómo va pues degradándose su calidad de vida porque no está Cuéntanos a más. diferencia de pues un cómic normal del Hombre Araña en el que todos están congelados en la misma edad. Aquí sí ves a la tía May cómo va pasando los años y los años y cada vez la ves empieza a deteriorarse tal cual. Y sí, se me hizo un poquito triste esa parte de la historia, Pero es pero entendible y atractiva. aparte, o sea, Sí, para no, mí, está chido. Qué no bueno que que, viene. no que yo me emocionara porque sonaría muy feo, pero la tía May en el universo Marvel es más inmortal que cualquier otro personaje. O sea, es más, al parecer es como más poderosa que Galactus o algo así. Porque algo pasa siempre que, Ya o fue sea, su heraldo. ajá, La tía May fue heraldo de Galactus. ajá, Tal vez esa es pero la fuente de su es, inmortalidad. es la razón por la cual no se muere. Todavía Este, tiene un poquito del poder cósmico. y aquí el hecho de que, o sea, porque en cuanto empezó esto yo ubiqué la idea de que era similar a Generations, era, ok, al principio te cuentan, Peter se vuelve Spider-Man en 1962, que es el año de aparición tal cual de Spider-Man en los cómics, y tenía 15 años. Entonces ahí empiezas a hacer cuentas de Cuentas. cuántos años tiene en cada uno de los momentos que te van diciendo en cada número. Y dices, ok, si lo van a llevar hasta 2019, que fue el año de publicación, y es el último año en el que suceden las historias del título, ¿cuántos años tiene para esa etapa? Y si era evidentemente no va a llegar a ese año ni la tía May, ni Jameson, o sea, entonces era, ok, seguramente nos va a presentar de alguna manera cómo va a ser ese tipo de pérdidas para Peter y cómo él va a lidiar con su propia vejez siendo una persona con superpoderes. Era justamente parte de la intención, ¿no? El hacer una historia de un superhéroe sacándolo de ese tiempo congelado. Que hace un rato fuera del área le decía a Guaco, es que el ejemplo de qué tanto tienes de repente que hacer ajustes con los personajes con el tiempo, está con Flash, que aquí en el número 1 pues ves la fiesta de despedida porque se enlistó en el ejército y se va a ir a Vietnam, lo cual te suena bastante lógico si estás a mitad de los años 60, pero, pero más allá de eso, pues habrá que recordar que en la continuidad regular del universo Marvel 616, Flash en efecto fue a Vietnam y sin embargo, cada vez que han retomado este paso por el ejército de Flash, pues lo tienen que ajustar y ya en las versiones más recientes, pues de repente nos encontramos con que perdió las piernas en Afganistán. Claro. Como con O sea, Punisher, ¿no? Que ha ido a todas sí, las guerras. llevan los 12, más de 40 años en el servicio. Exactamente. ¿Cuál dirían que es pues, el tema principal ahora sí que el eje de toda la historia? Es esta cuestión como de la responsabilidad, la culpa, porque pasa alguna cosa en el primer número que él dice, ching, Spider-Man, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que estar aquí? Y Spoiler, spoiler. ayuda. No, sin spoiler. No, Tiene, spoiler, se muere el ok. tío Ben. Bueno. Tiene que estar Y ya dijiste que se muere, dices que sin spoilers ya dijiste que se muere la tía May. O sea, ¿de qué se trata? ¿Tú puedes y a nosotros Yo nos dije, limitas? ¿quién No, dijo yo que se ¿Qué dije. murió la tía dijiste? May? Creo que fue Waco, ¿no? Fue Yo dije. Waco. No, Dijo que se tú lo emocionaba. dijiste.
tú lo diste a entender. No, y dije que Waco se lo va confirmó. deteriorando. Y Waco dijo, total, pues ni que fuera a llegar a 2020, ¿cómo va a llegar al 2000? ¿Cómo va a llegar al decenio de 2000? Pero tú Si, fuiste el que puso el si ya tema en la estaba mesa. viejita en el Entonces, 60, yo nos dije que se me hizo, ¿para qué lo pones si no nos vas Yo a dejar eso, hacer los porque yo empieza a eso, spoilers? perder las facultades mentales. yo eso no lo cuento como spoiler porque dentro de la historia es algo lógico. Ah. Pues la gente no vive 200 años. No, y bueno, yo decía, está esta cuestión como de, en el primer número sucede algo de lo que se siente, y no es lo del tío Ben, se siente responsable, culpable, de cierta forma, eh, Peter, y es algo que anda cargando, pues, yo creo como 4 o 5 de los números, ¿no? Así de, oh, debí haber ido a la guerra de Vietnam, o ¿qué tanto debo meterme en conflictos mayores, o nada más así como dedicarme o limitarme a las cuestiones así como más terrenales? Ahorita que Eh, mencionas eso, ajá. es una de las cosas que me gustó mucho, que sí, de vez en cuando vemos en los cómics a los héroes o a los superhéroes involucrarse con eventos reales. A lo mejor algunos no tienen mayor repercusión en el canon, como por ejemplo lo de las Torres Gemelas, que incluso tiene un número conmemorativo, pero, o sea, no es algo que haya repercutido tal cual dentro del canon de Marvel. Y aquí sí, de pronto aparece Vietnam, la postura, por ejemplo, del Capitán América, que dice es que yo estuve en la Segunda Guerra Mundial, estuve congelado, me despiertan, vuelvo a aparecer y resulta que el mundo sigue en guerra, porque lo están cuestionando sobre si va a ir o no a apoyar a las tropas norteamericanas a Vietnam y él todavía se está cuestionando eso. Y lo mismo le pasa a Spider-Man, porque es muy joven y no está, bueno, Peter nunca está 100% seguro siempre tiene como es temeroso sobre si lo que está haciendo está bien o mal, si toma buenas decisiones o no. Y está eso, ¿no? Lo de ir a Vietnam es como, yo tengo este excedente físico, este poder físico que podría ayudar a mi país en esta guerra. Y hay gente normal que va a la guerra, que no tiene poderes y están ahí y se están muriendo. Y yo seguramente podría hacer una diferencia, pero no sabe si debe ir o no. Entonces está padre esa aparición, por ejemplo, del Capitán América. Y posteriormente, ya no solo eventos mundiales, sino también eventos que sucedieron en la historia de Marvel Comics, como por ejemplo Civil War. Civil War está representado de alguna manera en la línea de tiempo de esta historia y cómo repercute en el Spider-Man de esta línea de tiempo que tiene una edad diferente a la que tenía el del canon original. Entonces, ¿cómo va a actuar? La situación es completamente diferente. Los bandos son similares, pero que pusieran ese tipo de elementos históricos y cómo se tienen que ir ajustando a ellos los personajes está muy chido. Que de inicio yo La creí que esa diferencia es que escena, Ajá. Beto, la diferencia es que usualmente en los cómics te encuentras con alusiones a eventos actuales. Ajá. Como que lo ponen ahí nada más como por decir, no puedo estar publicando historias y no reconocer que estaba pasando esto. Y aquí lo que pasa es que sí dejan que esos eventos del mundo real impacten en la historia. Es algo de lo que se vale Zdarsky con esta idea de aquí el tiempo pasa en tiempo real. Aquí no importa si dejo que algo afecte y tenga repercusiones, porque es justamente parte de lo que quiero hacer. de hecho yo creí que esta escena en la que ya es un Peter más maduro, pues ya es en los 2000, hay un derrumbe, bueno, está en unos escombros, yo creí que era una alusión, primero creí que era las Torres Gemelas tal cual, ya hasta que le seguí leyendo dije, no, esto va por Civil War, ya cuando llegan llegan otros personajes de pues de ese arco saga, dije, ok, pues más bien es como la alusión, el meter este ingrediente de Civil War y de qué bando estás, si estás con Iron Man, con los rebeldes o qué, pero creí por un momento que iban a meter más cosita como del mundo real, ya que habían tocado lo de Vietnam. Uh-huh. Oye, por cierto, ahorita que estoy aquí revisando de nueva cuenta, qué bonitas portadas, súper sencillas. Uh-huh. ¿Quién es? Son de Chip también, ¿verdad? Las normales creo que sí. ¿Vale? Sí. Sí. Sí, Y por ahí súper. hay unas variantes. Ajá, de Scotty Young y demás, ¿no? Ajá. Pero qué Marco bonitas, Martín. súper simples, pero se ve que ahora sí que el diseño es su pasión, Que ahí para lo bien. que, ahí lo que yo, o sea, me gusta mucho Mark Bagley, o sea, me gusta mucho su Spider-Man, pero yo, 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 yo no lo hubiera tomado a él como primera opción para dibujar esta historia. ¿Quién te Siento que habría esta gustado? historia,
Siento que esta historia era más como para... Es que a lo mejor el término artístico, no sé. Pero a lo mejor incluso algo un poco más como el estilo de las portadas de Zdarsky. O Más, como lo que vimos de Paulo Rivera. más ¿Cómo se llama? pintadito. Ajá, como algo más de ese estilo. Yo hubiera ido más por algo así, porque Bagley me gusta mucho como dibuja Spider-Man, pero sí lo siento más como de el dibujante estándar de cómic de superhéroes. No para este tipo de historias que son, tienes tus 2 tomos y es una historia cerrada. En parte sí entiendo por qué elegirlo a él. No sé si Chip lo eligió o se lo propusieron o cómo habrá estado. Seguramente ese dato está en alguna entrevista, pero me gusta que sea un artista tan pues icónico, ¿no? Del Hombre Araña. Si a fin de cuentas es el que más años ha dibujado al personaje, ¿no? Por número de ejemplares, bueno, Ujú. de ediciones, se me hace padre, se me hace como un bonito gesto tipo a lo de ¿qué le pasó al hombre del Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Tomorrow? Ujú. Así de, bueno, no es que estemos ya retirando a Bagley, pero así de, miren, pues tenemos este cuate que hizo, ¿cuántas décadas fue, Swan? 3 décadas, ¿no, Beto? Sí, Así de decenios. 3 decenios. Este, pues vamos a darle este honor de tener una historia así como muy importante, o que esperemos que sea muy importante para el personaje. Me late, me gusta mucho su hombre araña con uniforme, con el disfraz, con el traje, me gusta Ujú. bastante. Las Sí. poses, la musculatura, A mí su diseño de la máscara, sí, los ojos grandes y redondos, probablemente es de mis diseños favoritos de la máscara de Spider-Man. El de Bagley, la el, tradicional, como que la tradicional. haciendo la referencia a que los diseños futuristas que se aventó para este número No, los futuristas no están no los, chidos. no, No. los No están trajes chidos, están distintos, no. horribles. Que por cierto, Sí, yo en este no. momento estoy en pausa, no puedo grabar audio. Entonces sigue hablando tú, Beto. Guaco. Y ahorita hacemos un cortito. Si quieres, sí, acaba de comentar lo de los trajes, en tu Este, caso. que sí, el traje clásico de Spider-Man, porque algo que tiene sentido es que con el paso del tiempo vemos cómo Spider-Man va cambiando su diseño del traje, se va ajustando a nuevas tecnologías, tal vez a nuevas modas, que la verdad es que no están padres. O sea, el clásico está chido, pero los demás, tiene por ahí uno o dos que más o menos me gustan. Ese que tienes ahorita de fondo, que creo que es el primer cambio que vemos en el cómic, no me Sí. desagradó y de hecho creo que se parece un poco al de el videojuego, al de PlayStation 4, que a mí, que de hecho es el que traigo ahorita la playera, de la araña blanca, que a mí al principio no me gustaba porque traía la araña blanca, ya después Se terminé amándolo, me gusta mucho ese diseño. Siento que se parece un poquito ese primer cambio y vaya, la adaptación, por ejemplo, a la llegada del traje negro está padre, está padre también cómo eso lo afecta en su vida personal, porque pareciera como que Peter hace todo lo posible por tratar de ser feliz. Y cuando está en un ambiente de más o menos felicidad o por lo menos estabilidad emocional, algo le pasa que todo se va al carajo. Y también de eso se trata un poco Spider-Man, ¿no? O sea, ver cómo todo el tiempo la vida lo está pateando y él a pesar de todo eso no se rinde. Y sabe que tiene una responsabilidad con las habilidades que tiene y que pues trata de de manifestar un cambio y ayudar a las personas. Sí, bueno, yo nada más quiero hacer una acotación. Estábamos diciendo de los mensajes que llegaron, el mensaje concretamente, el del conta Héctor McCoy, que dijo que no me fueran a dejar que le tirara muy duro a Mark Bailey, y Waco se ofreció a defenderlo. Y Waco fue el primero que se quejó del asunto de los rostros, yo solamente lo confirmé, y ahora Waco fue el que se quejó de los trajes, que Y eso que es su básicamente fan. eran las dos grandes quejas que yo tenía de Mark Bagley. Pero, o sea, Sus rostros, no me quejo de su dibujo, me quejo de sus diseños. sí, Vemos uno aquí diseño atrás de mí. horroroso. Sí, no. Ay, Sí, la verdad fíjese que sí, de plano no es lo suyo. están gachos. Lo suyo no es el diseño, su En pasión, general, como todo su decimos. diseño de personaje siempre ha sido el punto flaco de su carrera. No es alguien que se caracterice por saber hacerlo. Ahí sí necesita que alguien más le dé diseños. Yo me acuerdo yo desde que
Yo con su trabajo lo conocí en New Warriors y no me gustaban los diseños de los New Warriors hasta que llegó Derrick Robertson a cambiarlos todos. Night Thrasher, ¿a Namorita o a quiénes te refieres? Namorita, Cannonball. A Namorita, a Cannonball, a Nova, a Cannonball, ¿con Firestar. qué uniforme es ese? El de New Warriors, el que tiene como unos gogles Sí, bulbosos. los No. goggles los dejó, lo que hizo fue cambiar el diseño del traje. Le hizo Ajá, como que el cinturón más ancho y el diseño de círculos que tenía dentro le ajá. movió un poquito. O sea, como que respetó la idea original y nada más como que la acomodó de una forma más estética. Que en general fue lo que hizo con todos. El de Nova igual nada más fue así como que ponerle hombreras, poner más grande el icono en el pecho, hacerle algunos ajustes al casco. Así como que detallitos menores, pero haciendo que los diseños funcionaran. Porque los de Bagley sí estaban bastante gachitos. Que algunos de ellos venían desde la primera aparición de los personajes, ¿no? No eran suyos, pero sí, lo del diseño de personajes nunca ha sido lo suyo, El así diseño como de, tampoco los rostros. el diseño de Carnage como tal, ¿es de Bagley o a quién le corresponde? O sea, ¿qué dibujante lo hizo por primera vez? Sí será No suyo, tengo yo. idea si sea suyo. Él dibujó en una de las primeras apariciones, pero no sé si el diseño sea suyo. Probablemente O sí, será ¿eh? del Larsen. Lo No que pasa estoy es que seguro. acuérdate que muchas veces los diseños del personaje no los hace el artista que va a dibujar Claro. la serie. Sí, podría ser otro Entonces, no, encargado y no se sé. lo Él dibujó pasan, las ¿no? primeras apariciones. Ajá. Sí, Sí, está como creadores, David Michelinie, Mark Bagley y Eric Larsen. Bagley y Larsen. Entonces ahí tienen la paternidad. Ujú. probablemente estuvieron peloteando ideas. Y Que no tampoco, habría, Larsen tampoco es muy buen diseñador, que digamos. Entonces fue así como que, a ver, tráete al tullido y al cojo, a ver si los dos pueden echar esto a correr. que no me habría molestado nada salir de la mole con un sketch de Bagley, de Carnage. Por ahí me tocó ver alguno muy, muy bonito. Yo le hubiera pedido un Venom, me gusta mucho cómo dibuja Venom. Por ahí, Específicamente su Venom de Ultimate Spider-Man está muy padre. Me gusta mucho. no lo ubico. Lo checaré de tarea. Es que yo Sí. le entré a Ultimate Spider-Man, pero ya cuando era Miles Morales, No, no. ya demasiado tarde, varios años después. Ya no Eh, estaba ni Bagley, No, ya ya ni habían roto estaba. el récord, ya habían roto el récord y se había ido a su casa a descansar. Se había ido a su casa a descansar y luego regresó, porque tuvo 2 etapas. Sí. Sí, lo Bagley. que comentabas, ¿no? Ajá. Ah, y ahorita también me estaba acordando que fuera del aire, Beto me decía que de dónde saqué que eran 2 tomos. No son 2 tomos, es un solo tomo, son el TPB, son 6 números, no tiene sentido que sean 2 tomos, pero Claro. así está dividido en cierto lugar De la tongolense. República de Tongo. Está dividido como si Tonga, fueran dos, Tonga, Tonga, perdón. como Perdón, si en fueran Tongo son dos. muy honrados y ellos no piratean cómics. En Tonga sí son unos bien corsarios. Sí, Perdón a la República de Tongo, perdón, sí, una es un solo disculpa. tomo de unas 200 páginas, que yo no lo he comprado porque estaba pensando si debía pedirlo o no, y yo le pregunté a Bagley por qué no habían sacado uno de pasta dura, y me dijo, se supone que sí iba a salir. Dije, bueno, entonces me espero, ahora no compro nada hasta que no salga el de pasta dura. Estás condicionando yo sí tu... voy a buscar el. Uno de los autores me dijo que iba a salir en pasta dura, entonces ahora yo Y, espero que cumpla con su palabra. y tú lo Lo quieres sac- apoyar, me parece bien. sí lo sacó Editorial Televisa, ¿no? Apenas Sí, te digo que al principio del programa decíamos que tiene como unas 3 semanas más o menos que Sí, salió. lo sé voy que a buscar. sé que el inicio del programa fue hace muchísimo, pero Jorge lo mencionó. Pareciera que llevamos mucho grabando este episodio, se me ha hecho Sí, largo como la eterno. cuaresma, eterno. ¿Quieren explicar por qué o mejor lo dejamos en la duda? Que No, sea pues sí hay, un... si quien nos siga en redes sociales, probablemente Exacto. se ha de haber enterado que cuando empezamos a grabar este capítulo, grabamos la mayor parte y de pronto fue esta caída de servicios a nivel nacional, creo, de Easy, Easy, Easy. Easy, que Nos es la, agarró. que es la compañía que yo tengo, que normalmente me da un buen servicio, pero últimamente ha tenido caídas muy gachas de sus servidores y pues no pudimos terminar de grabar. Entonces, este último cachito es grabado 2 días después. Sí, 2 días después. Sí. Y Usualmente empezamos la grabación el lunes por la noche y la terminamos el martes en la madrugada. Sí. ahora Jorge es... Toalín tuvo bien echar la salación. En ese aspecto dijo, esta vez sí lo acabamos hoy. Y ¿Y pues no, cuál? no pasó. Y M aquí usando la playera de hace 2 días, que huele horrible, pero todo sea por la continuidad. Yo
Yo lo que hice fue separarla y dije, la voy a dejar para cuando volvamos a grabar. La pusiste a orear en la ventana como Peter Venkman, que como sabemos en Cazafantasmas 2 nos enseñó los distintos grados Un de poco de limpieza de aire, sí, una... claro. Exactamente, no solamente hay Sí. limpio y sucio, hay No, varias claro que no. escalas intermedias. Se bañó con ella y luego la metió al microondas, más rápido. Como el príncipe del rap que secaba sus calzones en el microondas. Recordarán ahí los Ya noventeros. no verás eso en la nueva versión de la Ah, serie. la nueva versión va a ser de drama. No sé si quiero ver eso y Va a ser jugar con el... Me imagino que la idea es mostrar el shock cultural de sacar a un niño de el barrio barrio. pobre y Ajá. llevárselo a un lugar rico y el trauma de lo que eso implica. Que me parece Eh, interesante la idea, pero lo podrías hacer sin usar el nombre. sí. Tengo entendido Ajá. que es por un cortometraje de fans que anda rondando por ahí y le gustó a los productores. Entonces, no sé, Ok. habría que buscar ese corto a ver cuál era la idea o cuál era el tono. Hasta eso que me acordara de la versión de horror, que hay un videíto por ahí como de 2 minutos de Salvado por la Campana. Hay que ¿Nunca lo buscarlo. vieron? No. Cuando salió Final Destination 5, que ya debe tener, no sé, debe ser unos 8 o 9 años, el elenco de la película estaba caracterizado como personajes de Salvados por la Campana, así como que replicaron algunos de los sets, el pasillo de los lockers, la cafetería. Y Sí. lo que hacían es que está una canción de fondo y todo el tiempo están haciendo escenas en las que ocurren muertes así, de esas freak accidents, así como todos los de Final Destination. Ujú. La chava que se le atora el cabello en el locker y se ahorca con su propio cabello. Y la rocola empieza a aventar discos y decapitar gente, cosas por el estilo. Está chistoso en el video. Pasa el Luego que lo link. compartí en mi blog hace como 7, 8 años. No sé de cuándo es la película, pero sí debe ser como de 2011, 2012. Entonces en aquel entonces era parte del material promocional, la versión de horror de Salvado por la Campana. Entonces pensé lo mismo, mira. ¿Cómo es que terminamos hablando de Salvados por la Campana? Will Smith, antes, ¿cómo? ¿De dónde veníamos? De que Will Smith, bueno, el De la personaje de Will playera Smith lavada, en el la playera microondas. secada en el microondas. No crean que se nos... Bueno, ya esta onda que se nos va la onda gachísimo ya. A ti sí se te va regacho. Es de nuestra edad. Compréndanos. Tenemos algunos A mí no se mensajitos me fue la onda y pendientes. soy el mayor aquí. Bueno, tú desviaste, metiste había unos, y yéndome otra vez de lado, así, tomando el viaducto, cuando subía a Santa Fe diario, tomaba unos taxis, que les decían los taxis de la muerte, y entre sus artimañas para llegar más rápido hasta Santa Fe y regresar y poder agarrar otra carga de 4 pasajeros, aplicaban lo que le decían, aplico desorden, que era meterse en sentido contrario. Aplicaste de desorden ahorita, ve tu calma. Desaplicando el desorden, tenemos algunos comentarios mágicos que llegaron, así como que aparecieron pop, que al momento de grabar la primera parte de este podcast, pues no estaban registrados en nuestras redes sociales, pero ya que Easy, muchas gracias, nos impidió terminarlo, por ahí se colaron algunos, unos 3 o 4, no sé si tú tienes alguno a la mano, Guaco. Tengo los de Twitter. Twitter. Ah, Pues aviéntate, creo que son un par, ¿no? Me parece. llegó un poquito después de la Israel noche, Darko. Israel 781, Israel Darko Ortiz, pone, es una chulada ese cómic, lástima que ya no llegué a comentar a tiempo y entonces ya le dije, pues, ¿qué crees? Que sí estás a tiempo. Y dijo, sí, y sí es pésimo, y más en época de lluvias. Y su comentario sobre el cómic es, Life Story es una chulada de principio a fin. Me gustó mucho el número de los 80s y los giros de tuerca de los 70s. ¿Y había otro más en Twitter? El de Creo Nacho que ya era... lo habías leído tú. ok. El que llegó después creo es el de Alex Elder. Alex Elder. Es una gran historia bien narrada con un trazo de Bagley que sorprende por momentos. Aunque por momentos siento que sigue los pasos de obras como Spider-Man Blue. No, ese ya lo habíamos leído también. Entonces, según yo, solo fue el de Israel. Ok, en Facebook Twitter. tenemos a Willy Holland de One Shot Comics. El buen Willy dice que es una bonita carta de amor a Spidey. Osvaldo Sánchez él es más duro, dice, yo creo que fue una gran oportunidad desperdiciada. Se siente apresurada. Originalmente el proyecto sería de muchos más números y contaría la historia de todo Marvel.
No se toma el tiempo de presentarnos a los personajes y no pasa de ser un catálogo what if de toda la historia de Spidey, que en ningún momento supera el material original. Si acaso, la saga de los clones les queda menos revuelta. Pues es que cualquier remake de la saga de los clones podría ser menos revuelta que su original, pero yo no creo que sea una oportunidad desperdiciada y no le vería caso presentación de todos los personajes en una historia como esta. O sea, te Sería, presentan a los que te tienen que presentar y la mayoría ya son parte del imaginario del lector normal de Spider-Man. sería Y, muy, muy ambicioso, ¿no? ajá, y aparte si lo lee, como decíamos antes, si lo lee alguien que nunca ha leído nada del Hombre Araña, creo que te presenta los personajes que te tiene que presentar y cómo son en pocas páginas, en pocas viñetas, y ya, y creo que funciona. No sé, suena chido que fuera así de ambicioso de hacer toda la historia de Marvel, que fueran muchos más números, pero no sé si hubiera funcionado igual, porque justamente el pretexto de hacer una especie como de telenovela o algo dramático para una vida, toda una vida del Hombre Araña, funciona con el personaje, no sé cómo hubiera funcionado con el resto del universo Marvel. Claro. Sí, hay partes del universo Marvel que se prestan bien. A lo mejor con Daredevil puede ser algo similar, con los Ujú. X-Men, pero no con todos los personajes. Con Tony Stark probablemente, Sí, porque el resto de pero los personajes no dejarían de ser ahí como, pues, hacer un cameo y tan, ¿no? O sea, sí ser incidentales y hola, va pasando y ya, ¿no? Porque así como sí, explicar toda la historia del universo Marvel, tipo, digo, tendría que ser una ondita más como imaginaria, así como Kingdom Come o algo así, que pues, podrá ser, podrá haber a quienes les gusten y a quienes de plano no. Pero yo creo que se aumentarían, incrementarían las probabilidades de haberla regado gacho si hubiera sido más larga la serie, ¿no? Sí, Esta de Spider-Man. creo Miguel que creo que Cueto, dura lo que tiene que durar, creo yo. que dure lo que dure. sí. Ya sé qué es lo que Miguel, querías decir. Miguel Cueto de Mundo Geek, que también colabora con nosotros en Comicase. Tuvimos una charlita con ellos en su canal de YouTube. Muchas gracias por la invitación. Él también es rudo con esta historia, muy buena historia. Él nos dejó tanto en Instagram como en Face. Muy buena historia, aunque hacia el final pierde fuerza. El arte de Mark Bagley es un deleite para quienes disfrutamos de su trabajo en el arácnido allá en los 90. Muy recomendable, pero no está ni cerca de ser la mejor historia del personaje. Saludos. Creo que, Román Silva, excelente miniserie, me gustó mucho. Y Rogelio Fortanel, así como Martín Morgan, nos dicen que es una gran historia. Muchas gracias por tomarse tiempo de comentar esto con nosotros, chiquillos. Esos son ahora sí, ya los comentarios finales sobre esta miniserie de 6 números. ¿Quieren dar ahora sí que como la última ronda de comentarios, como ven, para ir cerrando este programa, el más largo ahora sí que en términos de producción, el que más horas nos ha llevado, más días nos ha llevado a terminar. La producción más larga, pero La probablemente la ejecución, ejecución más corta para los exactamente así escuchas. de, ¿a poco esta chingadera les tomó 3 días? Perdón. A ver, Básicamente, ¿quién quiere arrancarse? esa es la cuestión. ¿Con qué se quedan? ¿Por qué hay ¿Arrancarse que con leer qué? con qué se quedan de esta miniserie? ¿Por qué vale la pena gastarse sus pesitos eh, ahora que la puedan conseguir en TPB? O si la quieren conseguir en español, aventarse ya de una vez al ruedo. ¿Quién quiere Yo aventarse creo primero? que a mí me parece que es una muy buena historia, es una historia entretenida, es una historia completa, tiene un principio y un final, que es algo que no siempre encuentras en estos días, sobre todo cuando se trata de cómics de superhéroes, y tiene la enorme ventaja de que funciona en varios niveles. Puede ser un lector que conozca de manera muy superficial a Spider-Man, que a lo mejor lo ubiques más por las series animadas o las películas que por cómics en sí, y sin embargo, si ese es el caso, no tendrías ningún problema para entrarle a la historia y seguir lo que está ocurriendo. Si eres alguien que lo ha seguido durante mucho tiempo, probablemente vas a identificar muchas de las historias a las que hace referencia, a muchos de los personajes que hacen apariciones por ahí, algunas de las referencias que se mencionan y demás. Entonces es algo que tiene esa gran ventaja, ¿no? De que no te pide un mínimo de conocimientos para que la disfrutes. Ahí, ahí sí
dependiendo de qué tanto bagaje tengas con el personaje, es lo que le puedes sacar de entretenimiento a la historia, pero en general me parece que es una historia bastante bien realizada, lo comenté casi al principio, es una carta de amor de Chip Zdarsky al personaje y su historia, y se nota, ¿no? Es alguien que se ve que le tiene cariño al personaje y logró plasmarlo en las páginas, resumiendo toda la idea de Peter como este hombre que siempre lleva el peso del mundo sobre sus hombros por este gran sentido de responsabilidad que tiene, que está dispuesto a hacer cualquier clase de sacrificios por ayudar a los demás. Y pues creo que eso es lo que hace que valga la pena la historia, ¿no? Que captura la esencia del personaje, que no es la historia más original ni la mejor, pues tomando en cuenta que hay casi 60 años de historias, hay mucha competencia fuerte ahí, así es de que no, creo que nunca pretendió hacerlo, pero me parece un trabajo bastante bien logrado. A mí el arte de Bagley, yo lo he dicho, es alguien que me parece demasiado inconsistente como para disfrutarlo de mejor manera, pero es un buen narrador visual y eso es lo que importa aquí. Su trabajo está al servicio de la historia y más allá de la distracción que de repente pueden representar sus problemas con la congruencia en los rostros de los personajes o sus deficiencias como diseñador, creo que es un cómic que se deja leer bastante bien. Si son fans de Spider-Man o les gustaría entender un poquito más al personaje, yo creo que es una opción bastante recomendable, con el atractivo adicional de que pues ya lo pueden encontrar tanto en inglés como en español, de una forma bastante accesible. Estaba checando en Amazon, el tomo cuesta 450 pesos, la versión en inglés. En español no sé, me imagino que debe ser un poco más barato, pero pues ya ahí están las opciones para quien le quiera entrar. Tengo otro comentario por aquí de Instagram. ¿Quieres leerlo tú, Waco, o me lo aviento yo? Ya puedes hablar. Sabemos que tienes un poquillo de ruido allá de tu lado. Creo que no, creo que está haciendo mímica, entonces creo que quiere que lo lea yo. ¿Es correcto? No te escuchamos porque tienes tu micrófono cerrado, mijo. Sí, parece ruedo. Isai Castillo Sarellano en Instagram dice, en mi opinión, lo último verdaderamente bueno que han hecho a últimas fechas sobre el arácnido. Conmovedor y la verdad para mí es una muy buena historia de vida. Me la quedo como la historia oficial de Spider-Man. Y yo aplico la malagueña a Waco, me le cruzo, nada más para dar mi cierre y ahorita que Waco termine también. Por ejemplo, a mí lo que más tal vez las partes que más me gustaron de esta historia es cómo te meten, cómo reinterpretan la última cacería de Kraven y cómo meten también la cuestión de Venom, lo del traje negro. Esas dos partes creo que son las que más disfruté, me gustó mucho cómo las adaptaron. Por otro lado, que no tiene que ver con la historia, las portadas que son minimalistas, diagonal, monocromáticas, a cargo del mismo Zdarsky, me gustaron mucho, creo que son muy elegantes, muy sencillas. También me latió bastante el peso que tiene Flash Thompson en Peter Parker desde el inicio de la historia. Ahora sí que repercute, es como que la primer gran piedra que trae cargando todo el tiempo Peter. Y el conflicto ahí marital que tiene Peter con Mary Jane, que de inicio tienen una como mala relación porque ahí le hace un reclamo de jóvenes y tiempo después ya terminan casados y lo que quieras, pero esta cuestión de que Peter nunca está en casa, ni siquiera está presente cuando ya van a nacer sus hijos, entonces por estar en las guerras secretas, en este caso, me latió mucho ese roce que tienen ellos. Lo disfruté bastante. Y en tu caso, Guaquillo, ¿con qué cierras? Pues sí, digo, Mark Bagley siendo uno de mis dibujantes favoritos de El Hombre Araña, está padre verlo en una historia así. Ya había dicho que creo que este tipo de historias le hubiera quedado, bueno, no hubiera sido mi primera opción, hubiera buscado a alguien como Paolo Rivera, lo mencioné, o algo más como de ese estilo. Pero está bien, me gustó mucho la historia. Como comentaban varias personas, es que sí la puedes ver como la historia de vida del Hombre Araña. Entonces, eso está padre. Para la gente que nunca ha leído nada o que conoce muy poco tal cual del personaje, creo que es un buen cómic para darse una idea general de la vida de Peter y su
alter ego Spider-Man. Pues en fin, pues así vamos llegando al cierre de este episodio. Como siempre les agradecemos que se tomen su tiempo para escucharlo. Les agradeceremos muchísimo más también si le dieran retweets. De repente, si se enteran de que existe el episodio nuevo por Twitter, pues hay una estrellita, un corazoncito y un retweet, no les quita mucho tiempo. Y por favor, como un favor adicional, si nos están escuchando en iTunes, Apple Podcasts, como es una cuenta nueva, pues tenemos, creo, una sola calificación. Entonces, no estaría de más que nos puedan poner ahí un comentario y el número de estrellitas que ustedes pues crean que se merece el podcast Comicase. Se los vamos a agradecer bastante. No se olviden, pasen la voz. Si ustedes saben de algún amigo que le gusta este programa, pues avísenle que estamos, en qué espacios estamos, en iVoox, en Spotify, en la cuenta nueva. Recuerden que estamos como podcast Comicase en Spotify y en iTunes. Si nos buscan como Comicase Podcast, no van a encontrar los episodios nuevos. Eso sí, es súper importante. Señoritos, pues creo que ya es hora de despedirnos después de 48 horas. Siempre es feo despedirse, pero creo que ya nos hemos extendido bastante en esta ocasión. Por media semana, casi. Hoy es noche de, ustedes no están para saberlo, nosotros para contarlos, hoy noche de miércoles para nosotros. Empezamos la noche del lunes. Si hubiéramos empezado más tarde, hubiera podido ser un podcast de 4 días, de lunes, martes, miércoles, jueves. Nos extendemos total. ¿Sí, otra hora? Bueno, good luck. No. Editando eso. Así está bien. Muchas gracias a todos. Beto Calvo, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? Oye, muy divertido, me gustó mucho. Leí el último episodio más reciente de Tierra Prima, de Comic Verso Tierra Prima, en el que hablan de cualquier cosa menos de cómics. Sí me gusta escuchar de cómics, pero después de estar con ustedes, que lo disfruto mucho, y luego pasarme 3 o 4 horas escuchándonos de nueva cuenta para editar el podcast, lo que menos quiero es escuchar un podcast de cómics. Y me puse a escuchar Tierra Prima y muy divertido, que hablaron de cualquier otro tipo de cosas, muy entretenido. Yo se lo recomiendo mucho. De repente hablamos hasta de cómics, pero sí, la idea era justamente que se pudieran relajar y hablar de otras cosas. De hecho, hicimos una invitación abierta, que quien quisiera mandar pedacitos de audio para contar anécdotas o inquietudes o hablar de lo que fuera lo hiciera. Hicimos una invitación abierta. Quien quiera grabar con nosotros, pues que levante la mano y nos avise y platicamos. Ya lo hicimos hace algunas semanas por ahí con un chico de Guadalajara, Abraham Ramírez, y al parecer él se la pasó bastante bien, pero la idea de Tierra Prima era justamente esa, que ahorita que con lo de la pandemia y la cuarentena, dependiendo de dónde estén, y todo el mundo anda un poquito estresado, pues tener una forma de relajarnos. Que a veces sí se cuelan cosas de cómic, del mismo modo que a veces se cuelan cosas que no son de cómics en el episodio regular, porque, por ejemplo, para cuando ustedes escuchen esto, ya estará circulando por ahí el episodio 206 regular, que tiene un comentario como de 10 minutos de tamales al principio. Ok. De tamales. Ok. Así que escuchen ahí Comic Verso en su edición de, ¿cómo dices que se llama? Tierra Prima, para que disfruten la fruta y relajen la raja. Y pues sí, lo encuentran en comicverso.org, y aparte de eso a mí me pueden leer en Twitter como albion2112 o en la hoguera de las necesidades.blogspot.com. Poquito. Yo soy Waco, me encuentran en todos lados como Sky Waco. Martes, viernes y domingo, stream en Twitch. Twitch.tv /Sky Waco. Bueno, ya va a haber pasado, pero los viernes, más bien, trataré de estar haciendo stream de dibujo en Procreate. Y si ustedes tienen algún pendiente por ahí que necesiten ayuda de un enforcer, de algún golpeador, Waco está ofreciendo un servicio de cobranzas o domicilios por la fuerza, aunque no, ¿cómo no? Pero ya luego les explica él cómo se hacen esos encargos. No voy a explicar eso. Vamos a explicar eso. No, es un chiste muy local, Jorge. Tu servicio de cobranzas, él va. Donde haya dinero, él se mueve y les trae ese... Rápido, Jorge está diciendo esto porque no pudimos grabar ayer martes porque yo tuve que salir para cobrar un dinero. Exactamente, exactamente, y es un golpeador.
Hay que buscarle lo que se pueda en esta pandemia. Jorge Tabalín, ahí nos escuchan, nos leen aquí obviamente en el podcast Comicase y estamos como El Tobalo en Twitter y entren a comicase.net, estamos subiendo textitos, reseñas de lo mejor de Comicase, cosas nuevas, cosas viejitas, recalentados y de todo para que ahí chequen información interesante. Esto ha sido todo por este episodio del poderosísimo podcast. Chon, 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 chon. Comicase. Abur. Bye. Suscríbase ya. Suscribir. Clic. Campanita. Cobranzas.